Recuerden esto, el flujo de la información génica con el dogma central de la biología molecular actualizado, que la información fluye desde el genoma, el epigenoma, el transcriptoma, el mirnoma, proteoma, metaboloma, hasta llegar a un fenotipo. Ese es ese slide en el cual la información fluye es fundamental para todo esto. Bien, dentro de los omics tenemos la genómica, la epigenómica, que se refiere a a todos los cambios epigenéticos que hay en el genoma, el microbiomics o los microbiomas, que sería el conjunto de todos los microorganismos presentes en alguna cavidad, si podemos decir, por ejemplo en los intestinos o en algún otro ambiente, puede ser una muestra de suelo también. Proteomics, o la proteómica, que sería el conjunto de todas las proteínas en una célula. El Cistromic, que serían el conjunto de todos los elementos cis, donde se ligan, por ejemplo, saber a qué elementos cis se ligan algún factor de transcripción o alguna proteína que interacciona con el DNA. El Mirnomics, que sería el conjunto de todos los microRNA presentes en una célula, el Transcriptomics, ¿no? Y vamos a ver cómo varían ellos en algún animal o tejido o célula. Entonces, dentro de la tecnología omics, que sería en términos bioinformáticos o de biología de sistemas, estamos hablando de la genómica y las principales herramientas usadas para estudiar la genómica, bueno, el secuenciamiento de DNA, las anotaciones y especialmente nos sirve para conocer secuencias de genes. En el transcriptoma se utilizan principalmente la hibridación de microarray o microarreglos, el RNA-seq. ¿Y para qué nos sirve? Es para conocer la secuencia de RNA mensajero o conocer el nivel de expresión de algún RNA mensajero o también para los microRNA. Proteómica. Se utiliza principalmente técnicas biofísicas como la cromatografía líquida, espectrometría de masa, y nos sirve para conocer la secuencia, pero también para conocer la conformación de las proteínas. Ustedes saben, una proteína necesita adquirir una conformación para poder ser biológicamente activa, si es un receptor, si es un anticuerpo, si es una enzima. La genómica, la epigenómica, perdón, se utiliza para su estudio el chip, que era la inmunoprecipitación de la cromatina, ChIP-seq, en el cual nosotros inmunoprecipitamos, seguramente lo han visto con el profe Marsá, inmunoprecipitamos con anticuerpos específicos contra ciertos tipos de lisinas acetiladas o secuencias o citocinas modificadas con grupos metilo, o usamos el secuenciamiento usando bisulfito, que es la técnica para detectar esas modificaciones epigenéticas, y nos sirve para estudiar las modificaciones de la histona o también las modificaciones como la metilación del DNA. El la cistrómica en realidad, se utiliza para ello el ChIP-seq, en el cual tenemos una proteína que se liga a secuencias específicas y luego que las inmunoprecipitamos usando chip, inmunoprecipitación de la cromatina, hacemos secuenciamiento de las proteínas que han sido inmunoprecipitadas. Inmunoprecipitación se refiere al uso de un anticuerpo para bajar una secuencia específica. Ese anticuerpo normalmente está ligado a una perla magnética o a perlas de agarosa o alguna resina que nos permite hacer el pull down. Pull down quiere decir separarlo del resto. Después lavamos esas perlas y hacemos la elusión de lo que nos interesa. A eso se le llama chip, inmunoprecipitación de la cromatina. Y luego, una vez que eluimos, tenemos la secuencia de DNA, podemos digerir la proteína si queremos, usando alguna proteasa. Digerimos la proteína, nos queda la secuencia de DNA y la podemos secuenciar. Y sabemos cuáles son las secuencias en las cuales se liga algo, un elemento trans. Esto nos sirve para conocer el repertorio de secuencias de DNA donde se liga un factor de transcripción. Entonces, ¿vieron? Es muy amplio. Entonces,
Uno empieza con células, tenemos la genómica. ¿Para qué nos sirve? Para buscar, para hacer screening de mutaciones o para conocer el número de copias de un gen. Ahí tienen las técnicas que se utilizan. El transcriptomics, para conocer el nivel de transcripción de un gen en particular. Proteómica, para conocer el profile de proteínas, es decir, para saber cuáles son las proteínas que se expresan. Normalmente se utiliza espectrometría de masa. O también uno puede buscar el fosfoproteomics, que sería todas aquellas proteínas que están fosforiladas, ya sea en tirosina o en treonina, ¿no? Que son los aminoácidos que más, o serina, que son los aminoácidos que principalmente se fosforilan en proteínas. También podemos hacer un perfil de todos los carbohidratos presentes en una célula, que se llama glicómica. La metabolómica, para conocer los metabolitos presentes en una célula en particular. Lipidomics, o la lipidómica. Entonces vieron que la omics, o la biología de sistemas, nos permite estudiar o hacer el perfil de diferentes tipos de genes, transcriptos, proteínas, carbohidratos, metabolitos, lípidos que haya en una muestra en particular. Pero esto es importante. Tenemos el genoma, el proteoma y el metaboloma. Hemos obviado aquí el transcriptoma. Pero fíjense cómo las condiciones ambientales y las condiciones fisiológicas modifican cada uno de ellos. Obviamente el genoma es muy estable, no puede modificarse. El transcriptoma sí se modifica, y porque se modifica el transcriptoma, también se modifica el proteoma. Y al modificarse el proteoma, obviamente el metaboloma también se modifica. Es decir, que el genoma siempre va a ser estable en una célula. Lo que va a cambiar es principalmente el metaboloma. Es decir, la cantidad de metabolitos que hay en una célula en particular. Entonces, ¿cómo influye las condiciones fisiológicas y las influencias ambientales sobre cada uno de esos componentes del flujo de la información génica? Bien, veamos un poquito sobre bioinformática, ¿eh? ¿Cómo es que se analizan estos datos? La bioinformática combina, fíjense, la biología, la matemática y la ciencia de la computación, en la cual datos muy complejos son procesados usando tres diferentes tipos de herramientas para generar nuevos conocimientos. A eso se le llama bioinformática o biología de sistemas. Entonces, para ser un buen bioinformático es necesario tener conocimiento de matemática, ciencia de la computación y obviamente de la biología, para poder interpretar los datos. Los datos normalmente llegan como miles de datos, ¿no? Números son, y uno los debe traducir en información biológica, ¿no? De significancia. Entonces, la bioinformática consiste en el análisis de gran volumen de datos, genómicos, proteómicos, metabolómicos, transcriptómicos, microbiómicos o cistrónicos, de datos que requieren algoritmos y computadoras poderosas. Normalmente lo que se hace es tener una base de computadoras en otro lado, y uno hace uso de esas herramientas, ¿no? Porque normalmente aquí en la facultad creo que hay un clúster que se llaman de computadoras especiales para el uso bioinformático. La bioinformática es un campo que está creciendo rápidamente y da muchísimas revenue, es decir, da eh, grandes ingresos, digamos, eh, y requiere de gente que esté preparada para hacer bioinformática. Bioinformática es muy amplia, ¿no? Ya vamos a ver, puede ser bioinformático de proteómica, de genómica, de transcriptómica. Entonces, cuando uno dice, bueno, soy bioinformático, ¿pero de qué rango? ¿De qué área sos especialista? ¿Eh? Entonces, ¿qué es la bioinformática? Bueno, consiste en la conceptualización de la biología en términos de moléculas, en la cual se aplican técnicas informáticas de la matemática, de la ciencia de la computación, estadísticas, para entender y organizar la información asociada a estas moléculas en una escala amplia. Entonces, cuando uno habla de informática, debe imaginarse ya que tiene un montón de datos para analizar. ¿Cómo usar bioinformática?
¿para qué se usa en realidad? Y bueno, sirve para almacenar o extraer datos de información biológica, principalmente de las bases de datos, de database. Así como tenemos database para proteínas, hay para, para DNA, para RNA, para microRNA. Entonces también nos sirve para extraer y comparar secuencias de genes. Uno puede hacer comparaciones, cómo varía un gen en particular en diferentes especies o en diferentes tipos de bacterias. ¿Sí? Predecir la función de genes y proteínas desconocidas, que es fundamental, porque hay muchas proteínas que no se sabe, o secuencias de RNA o microRNA, o genes en particular, no se sabe cuál es la función. De ahí la gran importancia de la bioinformática, que uno en realidad no tiene tantos trabajos de laboratorio, pero bueno, obviamente una vez que uno ha identificado cuál es la función de ese gen o de esa proteína, debe llevarlo a la parte experimental para ver si es realidad o no. Entonces lo que se hace se producen animales o células, se hace el knockdown de ciertos genes, o el knockout o el knock-in de ciertos genes para hacer que se exprese más, se exprese menos una proteína en particular, ¿sí? Y ver cuál es el efecto fenotípico. Para buscar funciones de genes, para búsqueda de funciones previamente que se conocen de un gen en particular, porque pueden haber nuevas funciones, comparar los datos con otros investigadores, y también nos sirve para acumular o distribuir datos a otros investigadores. Entonces la bioinformática es una herramienta súper poderosa que no requiere se requiere mucha preparación, pero lo que no se requiere es mucho trabajo de laboratorio. Pero siempre, obviamente, si tenemos una secuencia de gen, hay una proteína, una secuencia de DNA, hay una proteína o un RNA que cumple alguna función. Para obtener la secuencia de, de alguna proteína o secuencia de DNA, se utilizan estas bases de datos, fíjense, National Center for Biotechnology and Information, que es NCBI, que es parte del NIH o del Instituto Nacional de Salud. Ustedes se meten en este sitio y van a ver todo lo que tienen. El GenBank, otras bases de datos genómicas, algunas herramientas para comparar secuencias. El BLAST es fundamental. Una vez que ustedes tienen diseñado un primer, van a tener que hacer un BLAST para ver si realmente ese primer le va a servir o no le va a servir, ese par de primers que ustedes han diseñado. Otras bases de datos para comparación de secuencias, el MapVector y el GCG, que también son bases de datos. Entonces ustedes se meten en, en Google y pueden buscar las bases de datos de este tipo. Entonces, durante eh, la clase de diseño de primers, ustedes van a hacer uso de una base de datos. La, para estudiar la proteína, la estructura de proteínas, por ejemplo, estos programas para el modelado de 3D de la proteína, como RASMOL y el Protein Explorer, le permite a ustedes ver las diferentes conformaciones de una proteína, incluso la pueden rotar e ir viendo cuál es la consecuencia de una fosforilación en un aminoácido en particular, o de un cambio en un codón, ¿sí? O en un nucleótido a nivel DNA, cómo afecta el plegamiento de una proteína en particular. Entonces, en esa base de datos ustedes tienen, eh, por ejemplo, diferentes entradas para alguna proteína en particular, ya sea humana o de animal o algún microorganismo, y pueden ustedes ver cuál es el efecto del cambio de una parte del genoma del animal, cómo influye en el plegamiento de la proteína en particular. Uno identifica dónde el sustrato puede interaccionar con la proteína, tiene una visión tridimensional de la proteína en realidad. Son programas muy útiles. El Protein Data Bank, o PDB, es también una buena herramienta para sacar estructuras, ¿no? El BLAST es una herramienta eh, para
para buscar la secuencia de un gen en particular o una proteína en particular. Entonces es una herramienta para la búsqueda de secuencias, para búsqueda de secuencias de proteína o genes eh, que se relacionan a un gen de interés. Entonces el BLAST eh, permite el estudio de la estructura, función y evolución de un gen. Generalmente surgen por comparaciones. Entonces, ¿para qué le sirve el BLAST? Le sirve para hacer comparación entre secuencias de proteína y secuencias de genes. ¿Para qué es útil el BLAST? En realidad es para conocer la estructura, función y cómo esa proteína o esa secuencia genómica ha evolucionado. Ahí tienen el sitio para el acceso, para que ustedes puedan entrar y mirar de qué se trata, en el caso que tengan eh, alguna curiosidad por hacer alguna comparación en particular. Eso lo podríamos hacer eh, en la clase de diseño de primers. El data mining o data mining. El data mining les permite a ustedes clasificar la información para saber qué es importante, qué no es importante. Es minería de datos, se le llama en español. Esa minería de datos, o data mining, le sirve entonces para saber qué es importante y qué no es importante. Lo que es importante para mí puede ser no ser importante para ustedes. Entonces depende qué es lo que andemos buscando. Entonces esto nos permite manipular y analizar datos para encontrar compañeros y variaciones que correlacionan con alguna función biológica. Partners normalmente se les llama a aquellas proteínas o secuencias que están relacionadas funcionalmente o a veces estructuralmente. Entonces, ¿para qué nos sirve el data mining? Nos sirve para saber qué es importante y qué no. Encontrar esos partners, ¿no?, que nos van a llevar a alguna función biológica. Entonces, con todas estas herramientas uno lo que anda buscando es cuál es la función biológica, ¿sí? ¿Cómo varía algo? Entonces, dentro de la bioinformática tenemos, recuerden esto, recuerden de que va de genómico a el fenotipo, de genoma al fenotipo. Fíjense cómo fluye la información. DNA, RNA, proteína, metabolito y fenotipo. ¿Les suena al slide ese que yo siempre le coloco sobre dogma central de la biología molecular actualizado, ¿no? Entonces, fíjense las relaciones que hay entre el flujo de la información génica. Acá tenemos la replicación, la transcripción reversa, la traducción, el metabolismo, ¿no?, para dar el fenotipo. Fíjense cómo interaccionan, ¿no?, cómo el RNA puede afectar la traducción, en el caso de la microRNA, cómo una proteína en particular puede afectar la expresión de algún gen en particular, por ejemplo, algún factor de transcripción, cómo alguna proteína puede afectar la función de otra proteína, cómo una proteína puede afectar la traducción de algún RNA en particular, cómo los metabolitos pueden afectar la función de la proteína. Recuerden la inhibición de la síntesis de triptófano por la presencia de triptófano o algún metabolito que se produzca que inhibe la producción de ese metabolito a través de su efecto sobre la actividad de alguna enzima, cómo este metabolito puede afectar la transcripción y también la transcripción y la traducción. Entonces, todo esto está íntimamente ligado para dar un fenotipo en particular. Entonces, la bioinformática, bueno, enfoca en cada una de estas etapas del flujo de la información génica. Tenemos la genómica, la transcriptómica, la epigenómica, la proteómica, la reactómica, que sería la parte de reacciones biológicas o del metabolismo, metabolómico, y el fenómico, que sería el conjunto de todos los fenotipos. Algo que hemos hablado menos nosotros es de interactoma. El interactoma es la relación que hay entre una y otra proteína. Con Marco van a ver cómo usando el interactoma nosotros pudimos tener una idea cuál era el efecto de un tratamiento que estábamos haciendo en célula.
y cómo se relaciona una proteína con otra, cómo esta inhibe a esta y cómo esta afecta a otra proteína y cómo interacciona entre ellas, por eso se llama interactoma. Tenemos una proteína blanco que nos interesa y cómo se relaciona con un montón de proteínas más, basado en los datos transcriptómicos. Pero para ello hay que analizarlos. Vamos a ver un poquito más sobre eso. Bien, vamos a genómica. La genómica es el conjunto completo de DNA encontrado en una célula que se conoce como el genoma haploide de una célula. Entonces, el conjunto de todo el DNA que hay en una célula. La mayor parte de los genomas de plantas tienen millones de nucleótidos de bases. Por ejemplo, Arabidopsis thaliana tiene 120 millones de bases que codifican aproximadamente 25.000 genes. El genoma entero de Arabidopsis ha sido secuenciado ya. Y bueno, casi todos los genomas que uno dispone en las bases de datos han sido secuenciados y es la forma en la cual nosotros podemos generar primers para determinar secuencias dentro del genoma. Entonces, siempre que uno va a generar un juego de primers, debe conocer cuál es la secuencia genómica. Y si no se conoce, bueno, se amplifica cercano a esa secuencia y luego se la secuencia. Se amplifica, se tiene el DNA, ese fragmento amplificado, y se lo hace secuenciar. De esa forma uno va completando todo el genoma de un organismo. Recuerden esto, ya lo hemos mostrado varias veces, el tamaño del genoma de cada uno, a partir de bacterias hasta el ser humano, que hay partes que codifican para proteínas y otras que no, y esas partes que no codifican son importantes. Y acá va una pregunta para ustedes en realidad. ¿Ustedes piensan que es importante conocer la secuencia de DNA de cada uno de ustedes? Y va la segunda pregunta, que alguien me responda. ¿Ustedes estarían interesados en conocer si son susceptibles a alguna enfermedad? ¿Por qué sí y por qué no? Entonces, la idea en un principio fue, esto viene ya del 2000, que nosotros tuviésemos un código de barra en el cual el médico colocara un escáner, por ejemplo, en alguna parte, un escáner en el cual a través de esa secuencia genómica nos dijera si éramos susceptibles a alguna enfermedad y qué tipo de tratamiento podríamos recibir, que sea apropiado. ¿A ustedes les interesaría entonces conocer su secuencia de DNA personal, o sea, su propia secuencia de DNA, y saber si son susceptibles a alguna enfermedad? A mí me parece que sí, porque a mí me parece que sí, porque quizás si sabemos que somos susceptibles a determinada enfermedad, podemos controlar nuestro ambiente, tener un cuidado a lo largo de toda nuestra vida, más allá de que siempre hay que tener cuidado con todo, ¿no? Si sabemos que somos susceptibles a algo el día de mañana, es como que estaría bueno cuidarse desde lo antes posible. Y con respecto a eso, profe, creo que vimos una película en biología celular, en donde al principio es como que te analizaban y como que la sociedad estaba separada en dos, los marginados y los que tenían como que eran los dueños del mundo o los que manejaban todo. No me acuerdo el nombre de la película. Gattaca. Gattaca. Esa. ¿Cuál era? Gattaca, como las iniciales de las bases nitrogenadas. GATTA, creo que era. Muy bien. Profe, ahí en el chat dice Enzo que sí, porque saber a qué enfermedades podemos ser susceptibles puede ayudar a tomar decisiones sobre la salud y hábitos de uno. Bianca dice, a mí sí me interesaría saber eso, creo que es importante saber nuestra secuencia de ADN, además sabiendo a qué enfermedades se es susceptible, se puede buscar una solución mucho más rápida y eficiente. Yo, por ejemplo, pienso que no, que es importante para las enfermedades, pero psicológicamente afectaría mucho sabiendo que
son probabilidades de que tenga ciertas enfermedades. O sea, si nos centramos en secuencias más de todo eso que se dice que es hereditario, evitar ese tipo de enfermedades, o si hubiese realmente una terapia génica para el Alzheimer, el Parkinson, que son como que los últimos años de tu vida sí o sí te la pasas con alguna de esas dos enfermedades, y eso es muy triste. En ese sentido sí, pero psicológicamente saber la secuencia del ADN creo que te influiría un montón. Es más, de hecho la película... Sí. De hecho, la película trata de un chico que genéticamente no tenía ni posibilidades de vivir más de los 30 años y sin embargo con toda la motivación y el entusiasmo que él tenía pudo lograr lo mismo o más que los que estaban genéticamente calificados, por así decirlo. Interesantísimo, ¿vieron? Entonces, las opiniones son diferentes. Hay personas que les gustaría saber, otras que no, la secuencia genómica, la epigenómica, porque, bueno, les permite tomar decisiones en su vida y saber qué fármacos van a ser más adecuados para el tratamiento de cierto tipo de enfermedad. Pero por otro lado, si uno sabe que tiene cáncer, nuevamente las personas psicológicamente se predisponen, ¿no?, a lo que viene. ¿Mm? Entonces, sí, es verdad, conocer el futuro en realidad es conocer el genoma mismo, el transcriptoma, el epigenoma. ¿Mm? Entonces, la medicina, la genómica, la Profe, medicina... Sí, diga. disculpe, ¿y usted qué piensa, qué postura tiene? Mire, yo considero las dos cosas en el caso de que, bueno, es importante porque nos va a permitir saber a qué somos susceptibles y eh, ajustar nuestros hábitos de vida a esas condiciones, digamos, porque es una condición en realidad, ¿no?, que tengamos susceptibilidad a ciertas enfermedades. Bueno, yo lo que opino con respecto al tipo de enfermedades, vieron que hay enfermedades que son más frecuentes durante el envejecimiento. Entonces, durante el envejecimiento hay más fenómenos inflamatorios, oxidativos, todo eso, a que llevan a que ciertos genes empiezan a expresarse. ¿Mm? Se empiezan a expresar por esos cambios epigenéticos normalmente, que llevan a que ciertos genes se expresen, y esos genes que se expresan son los genes de susceptibilidad a ciertas enfermedades. Entonces, si sabemos que somos susceptibles a ciertas enfermedades, por un polimorfismo, por ejemplo, saber de que no tenemos que fumar porque dentro de unos años podemos desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, todo eso está codificado, chicos, por polimorfismo, justamente. ¿Mm? Entonces, de ¿cuál es la importancia de saber nuestro genoma? Bueno, es importante, por un lado, por por nuestra salud. Pero por otro lado, se puede, digamos, la información genética es algo muy, pero muy particular. Se puede ser usada por gobiernos, por otras asociaciones para otros fines. Pero bueno, considérenlo. Es importante. Bien. Entonces, en medicina, la importancia de la genómica es que nos permite, obviamente, caracterizar ciertas enfermedades, como habían mencionado ustedes. Obviamente también para el descubrimiento de nuevos tratamientos. ¿Sí? Conociendo cuáles son las bases genéticas de las enfermedades, podemos buscar nuevos tratamientos, especialmente para lo que es la medicina personalizada. La medicina personalizada quiere decir una droga para cada genoma. Una droga para cada individuo, una droga para cada genoma. ¿Mm? Porque el genoma es el conjunto de todos los genes. El cigoto, obviamente, es la célula madre de todas las células. ¿Mm? Entonces, y todas las células son iguales, genómicamente. ¿Mm? Entonces, tengan en cuenta que cualquier condición médica o cualquier fenotipo que nosotros encontremos en algún organismo, tiene un componente genético siempre. Obviamente el ambiente tiene muchísimo que ver. Por otro lado, la bioinformática ha permitido el desarrollo de drogas personalizadas o individualizadas, es lo mismo.
drogas, una droga para cada paciente o un tratamiento para un organismo en particular. ¿Mm? Entonces, es importante que consideren que toda condición, todo fenotipo tiene un componente genético. El ambiente puede afectar, obviamente. Entonces, una vez que uno tenga un gen en particular, debe ir a lo que es la genómica funcional. ¿Para qué nos sirve la genómica funcional? Es para saber cuál es la función de un gen en particular. ¿Cómo se logra eso? A través de lo que vieron con la profe Ciufo, a través de knockout. Si uno saca el gen, ¿cuál es el efecto del knockout de ese gen en particular? Bajar la expresión, sobreexpresarlo, a eso es lo que nos referíamos en una clase por ahí, pérdida de función, ganancia de función. Entonces, uno debe probar las dos cosas. ¿Qué pasa si hacemos el knockout de ese gen, el knock-in de ese gen, si generamos un organismo transgénico? ¿Mm? Si lo sobreexpresamos, si producimos una mutación puntual en un aminoácido en particular, en esa proteína en particular. O si hacemos el knockout de un gen particular en un tejido específico, usando esa técnica Krell-Lox, lo han visto con la profe Ciufo, me parece. ¿Mm? Entonces, la genómica funcional, ¿para qué nos sirve? Para saber cuál es la función de un gen en particular. ¿Mm? Acá viene un concepto importante. Hay genes que son homólogos, ¿ah?, cuando derivan de un ancestro en común. Por ejemplo, acá tenemos genes homólogos. Tenemos un ancestro, especiación significa cómo ese gen evoluciona en dos especies diferentes. Fíjese, especie 1, especie 2. La especiación es cómo se distribuye en ambas especies. ¿Eh? Entonces, los genes homólogos cuando derivan de un ancestro en común. B y A son homólogos porque derivan de un ancestro en común. ¿Mm? Este es el ancestro, derivan de un ancestro en común. Los genes ortólogos, cuando esta similitud, la homología, deriva de la evolución de ellos en diferentes especies. Son genes ortólogos. Fíjense, acá tenemos el gen A, digamos, están evolucionando en diferentes especies. ¿Eh? Son ortólogos en ambos casos. Serán considerados parálogos cuando esa similitud proceda de la duplicación de un gen ancestral. Entonces tenemos un gen ancestral que se ha duplicado, ¿sí? Y en este caso tenemos un gen B y un gen A. Entonces estos dos genes son parálogos, ¿no? Derivan de la duplicación de un gen ancestral, ¿no?, que tenemos el gen A. Entonces acá tenemos ortólogo, que están evolucionando las dos diferentes especies, ortólogos, parálogos, en este caso, derivan de la duplicación de un gen ancestral, y homólogos cuando derivan de un ancestro en común. Entonces acá tenemos una homología, este gen B con este gen A, que derivan de un ancestro en común. Entonces, fíjense esto de abajo. Dos genes ortólogos, de estos dos genes, tienen la misma función generalmente, mientras que los genes parálogos, puesto que han originado por duplicación y posterior divergencia, parálogos, deben tener diferente función, o al menos cierto grado de especialización. Quiere decir que pueden o no tener la misma función los genes parálogos, ¿eh? Mientras que los ortólogos normalmente tienen la misma función. Eso recuerden que es importante, la relación entre genes que vienen evolucionando en alguna especie en particular. Es así como tenemos, una vez que uno tiene aislado DNA o RNA, uno puede hacer el análisis genómico a través de la búsqueda de mutaciones, ¿no?, a través del secuenciamiento de las proteínas codificadas, cambios estructurales, ya sea a nivel cromosómico, cariotipo, o cambios epigenéticos. A nivel RNA, uno puede analizar el transcriptoma, buscando el efecto de mutación, o sea, las mutaciones en los transcriptos analizados,
¿cómo se ve afectada la expresión génica en cuanto al transcriptoma? Y cómo se altera la abundancia de ciertos transcriptos. Entonces uno, teniendo ya ADN aislado o RNA aislado, puede usar diferentes tipos de herramientas que nos dan un montón de datos, los cuales requieren un análisis informático, ¿sí? Ya sea a nivel genómico o a nivel RNA. Aquí tienen el ejemplo del microarray. Se recuerden, para el microarray, lo que teníamos en la placa sólida era una sonda. ¿Mm? En cambio, en el Northern Blot, o en la hibridación, ya sea Fish o Northern Blot o Southern Blot, uno lo que tiene fijado es una secuencia y con una sonda marcada lo detecta. En este caso lo que marcamos no es la sonda, sino lo que marcamos es el cDNA producido. Fíjense, aquí tenemos una condición 1, una condición 2. Son en plantas. Ahí les dejo la referencia, cualquier cosa para que le den una miradita. Lo que se hace es se aísla el RNA de ambas células, se puede purificar el RNA mensajero si quieren. Se hace el marcado con dos tipos de fluorocromo, Cy5, Cy3 o C5, C3, son fluoróforos en realidad, y ese marcaje se hace a través de la transcripción reversa. Entonces se coloca algunos de los nucleótidos marcados con estos fluorocromos. Se hace la transcripción reversa, ya tenemos el cDNA que se lo hibrida con estas ondas que están pegaditas a cada uno de estos spots. Son alrededor de 60.000 spots, ¿eh? Entonces uno hibrida, incuba, lava y luego revela, ¿no? O se puede directamente leer si esto estaba marcado. Entonces, de esta forma uno puede buscar cambios en el nivel de expresión, y lo que uno ve realmente en ese cassette de microarreglo, esto. Para nosotros nada más un conjunto de puntos, pero esta información, la intensidad de cada uno de estos spots, ya sea rojo o verde o negro, luego es cuantificado, y lo que nosotros tenemos es un número que nos da una idea del nivel de transcripción de un gen en particular, ¿eh? Bajo las dos condiciones experimentales. Eso es usando herramientas de bioinformática, esto lo van a ver bien en el trabajo, en el taller de Marco, nos permite hacer el estudio de la expresión génica. En este caso tenemos tejido normal, tejido maligno, pueden ser, por ejemplo, en su caso, algún callo de algún vegetal, el mismo callo en diferentes vegetales, o una variedad de plantas que se adapta mejor a la sequía, y de acuerdo al genoma de cada una de las plantas, uno puede después hacer una aproximación cuáles son los genes importantes en la adaptación de esa planta a determinadas condiciones. Eso es parte de la selección en realidad. Uno puede ver, bueno, dentro de todas las vacas que uno tenga, hay algunas vacas que producen más leche que otras. Hay unos animales que producen más carne sin grasa que otras. Hay levaduras que producen un cierto sabor interesante en algún queso o en alguna cerveza. Entonces, esa levadura es digna realmente de hacerle un análisis genómico para ver cuáles son los genes responsables de cierto fenotipo. En este caso, de un sabor, o de que produzca más leche, o que la planta crezca más, o que produzca más frutos. Por eso es importante toda la parte de informática para el biotecnólogo. En este caso, ya aplicado más a la clínica, uno busca cuáles son los genes que se expresan o cuya expresión está o que no se expresan. Entonces, uno con esto se llama heat map, o mapa de calentamiento, que nos permite, a través de una escala de valor que normalmente se coloca en la parte inferior,
en la cual tenemos el rojo, quiere decir que se expresa 2 veces menos del normal, que sería el negro, y algunos que se expresan, unos expresan menos y otros que se expresan más. Menos sería rojo, más verde, por ejemplo. Pero eso depende de cada uno de los investigadores. Puede poner diferentes colores también. Pero uno debe saber a qué significa cada uno de los colores. Entonces ahí vemos que algunos genes se expresan más, por ejemplo, Annexin 8, que se expresa más en tumores que en tejido normal. También, ahí le dejo una referencia. Acá, por ejemplo, se buscan ciertos genes responsables del sabor en la frutilla. Entonces uno tiene variedades de frutilla y va seleccionando cuáles son las variedades más importantes. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede amplificar o producir más de ese tipo de plantas que van a producir una frutilla más grande o con un sabor en particular. Bien, una vez ya identificado cuáles son los genes más importantes para cierta característica fenotípica, obviamente el ambiente, nunca se olviden del ambiente. El ambiente tiene muchísimo que ver en lo que nosotros vemos en el fenotipo. Entonces, la proteómica es el set completo de proteínas que se encuentran en una célula, en un momento en particular. Ya les voy a explicar a qué me refiero en un momento y en una condición en particular. Fíjense, en plantas tiene aproximadamente 25.000 proteínas conocidas, la concentración de la proteína y también la actividad, porque pues recuerden, una cosa es tener la proteína, que la podemos detectar usando anticuerpos, y son preguntas de examen normalmente. Uno tiene una proteína, sí, está la proteína, con un anticuerpo la detectamos, pero puede que la proteína no sea funcional y el fenotipo no aparezca. Entonces, hay que hacer estudios de la presencia de la proteína, como usando técnicas inmunológicas, por ejemplo, ver si está. Luego, ¿es funcional o no es funcional? Bueno, ahí ya tenemos lo que son las técnicas de química biológica para ver la actividad, por ejemplo, de una enzima o para ver si este receptor se liga al ligando o si el anticuerpo se liga al epitope. Entonces, o si determinada proteína actúa como un canal iónico. Entonces, no solamente la concentración de la proteína, sino que es importante la actividad. ¿Y de qué depende la actividad? Que la proteína haya sido plegada adecuadamente. Entonces, la proteómica, que acá en la universidad hay gente que trabaja en esta parte, que les sirve sobre todo para visualizar estructura de proteínas, para hacer comparaciones entre proteínas, dos proteínas se comparan, especialmente en cuanto a la conformación. Conformación se refiere al plegamiento. Configuración normalmente se refiere a la secuencia. Configuración. Conformación se refiere al plegamiento, al folding. También para conocer el sitio de unión o para estudiar el sitio de unión de un anticuerpo, el paratope de un anticuerpo, para estudiar las interacciones proteína-proteína o proteína-DNA también. Entonces, estas técnicas proteómicas usan estos métodos para estudiar la estructura, la parte estructural. Normalmente las estructuras disponibles en las bases de datos de proteínas son de estructuras cristalinas. Y a veces durante la formación de cristales se modifica la conformación. Por eso a veces es importante considerar varias estructuras, porque dependiendo del poder de resolución de cada cristal, o cómo haya sido preparado cada cristal, va a ser los datos que haya. Porque normalmente acá lo que se considera son las distancias que hay entre cada átomo dentro de cada residuo aminoácido que hay. De esa forma uno puede hacer comparaciones y ver si la proteína va a ser funcional, no es funcional, etc. Y las aplicaciones, fíjense, se aplican a nivel proteína, a nivel célula, a nivel animal, incluso humano. Fíjense el nivel de especialización técnica que uno debe tener. Uno puede estudiar a nivel proteína,
usando técnicas bioquímicas, técnicas de biología celular, y animales, obviamente. Ahí le dejo este cuadrito, está bueno, para ver diferentes tipos de técnicas que se usan para estudiar proteínas en particular, desde el punto de vista proteómico. ¿Qué se hace normalmente en proteómica? Se utiliza este tipo de herramienta, que es la electroforesis bidimensional, en la cual las proteínas son separadas de acuerdo al punto isoeléctrico. Primero se las separan, vienen tiritas. Las tiritas, uno coloca esa tirita, es como una tira reactiva, se coloca en mezcla con la mezcla de proteínas que uno tenga. Las proteínas se van a ubicar a un punto isoeléctrico en particular. Luego esa tirita se coloca en el top, en la parte superior de un gel. Ese gel luego se corre y las proteínas ahí se van a separar de acuerdo al peso molecular. Entonces separamos de acuerdo al punto isoeléctrico y el peso molecular. De esa forma tenemos este patrón luego de teñir el gel. Normalmente se hace con tinción con plata. Y se comparan los geles de esas dos mezclas de proteínas en particular que uno quiera comparar. Se corta ese spot, ¿no? Se hace, directamente puede ser con un bisturí o bien en dispositivo como les mostré anteriormente para geles de DNA. Se corta ese spot o esa manchita en particular, se la digiere normalmente con tripsina y es de muy buena calidad, y se hacen los estudios de espectrometría de masa, sobre todo para conocer la secuencia o también para identificar a la proteína. Entonces, ¿para qué nos sirven los estudios de espectrometría de masa? Por un lado, para identificar qué proteína es. ¿Y cómo se hace eso? Pero de acuerdo al tamaño de los fragmentos generados por digestión con tripsina. Esta digestión que se hace en el gel. Entonces, nos sirve para conocer qué proteína es y por otro lado también nos puede servir para secuenciarla. Ambas. Entonces uno puede tomar ese spot y hacer una secuenciación Edman con espectrometría, seguido por espectrometría de masa, y uno identificar qué aminoácido, o sea, para hacer el secuenciamiento. Después uno puede compararlo usando un BLAST con la secuencia de una proteína en particular. Acá tienen la separación de una muestra A, una muestra B, de una mezcla de proteínas en particular. Actualmente, esto lo que es la separación de proteínas en geles bidimensional. Bidimensional se le llama porque por un lado se separa por el punto isoeléctrico, por otro lado por la masa molecular. Ahora se usan otro tipo de herramientas en los cuales directamente se hace la digestión de esa proteína en particular o esa mezcla de proteínas, se las digiere, se las procesa a través de espectrometría de masa y se puede identificar qué proteínas están presentes dentro de la mezcla. Actualmente toda la espectrometría de masa ha avanzado un montón y les pido por favor que si les interesa ese campo, que vayan haciendo cursos de grado o de posgrado donde usen espectrometría de masa, ya sea para proteínas, por DNA, según lo que les interese a ustedes. Acá tienen un ejemplo de cómo se puede identificar una proteína en particular, ¿no? Usando espectrometría de masa. Les dejo una referencia también. Bien, entonces tenemos la genómica, la proteómica y la metabolómica. La metabolómica es bastante particular. La metabolómica en realidad consiste en todos los sets de metabolitos presentes en una célula, en un tiempo y en una condición en particular. Hace uso especialmente de espectrometría de alta performance, son espectrometría de masa que les permite a ustedes analizar múltiples analitos simultáneamente. Entonces van a tener números. A partir de ahí que hacer el data mining, que sería clasificar los datos, qué es importante, qué no es importante, de acuerdo a lo que a ustedes les interesa, y luego identificar esos metabolitos. Entonces uno puede comparar cuál es el metaboloma
de esta strawberry, de esta otra, o sea, de las frutillas, bajo dos condiciones diferentes, o dos variedades de frutillas, por ejemplo. ¿Mm? Conocer el metaboloma. ¿Por qué es importante conocer el metaboloma? Porque es lo que le va a dar las características fenotípicas, ya sea el sabor, el olor, la calidad o la resistencia a peste, etc. ¿Mm? Ustedes vieron con Gerardo que hay cierto tipo de hormonas de la planta que las hacen más resistentes a ciertos tipos de plagas. Entonces, esas hormonas son importantes, ya sea para el crecimiento o para la resistencia a algún tipo de estrés. Entonces, esa resistencia no está codificada, sino que es la consecuencia de los metabolitos que se producen. Dice, es útil para determinar los efectos del ambiente o la transformación génica, porque por ahí ustedes están trabajando con una variedad wild type, que sería el salvaje, y la genéticamente modificada. Es útil para determinar los efectos del ambiente o la transformación génica sobre el metabolismo de un organismo. Entonces recuerden, todo fenotipo es consecuencia de un metaboloma. Ese metaboloma es consecuencia de un proteoma que hay, y ese proteoma es porque ciertos genes se expresaron. Entonces el genoma siempre va a ser el mismo. El transcriptoma puede cambiar, el proteoma puede cambiar, y el metaboloma obviamente siempre cambia, pero por efecto del ambiente, la condición fisiológica. Bueno, entonces el metaboloma es una consecuencia, obviamente, que hay un gen, y un gen en particular, o genes en particular normalmente, que dan ciertas características fenotípicas, consecuencias de la producción de pequeñas moléculas o metabolitos. Entonces, eso es un metabolito, es una pequeña molécula orgánica. Fíjense el peso molecular que tienen, menor a 1500 Dalton. Incluye péptidos, oligonucleótidos, azúcares, nucleósidos, ácidos orgánicos, cetonas, aldehídos, aminoácidos, etc. Fíjense, alcaloides, esteroides, toxinas, algunas contaminantes ambientales, drogas, incluso metabolitos de drogas. Entonces, eso es metaboloma. Pueden ser endógenos o exógenos, porque uno se está alimentando. Entonces, cierto tipo de aditivos nutricionales o fármacos que nosotros estemos consumiendo también contribuyen al metaboloma. Incluye tanto, en el caso del ser humano, productos humanos y también productos del metabolismo microbiano, por ejemplo, a partir del intestino. La concentración varía. Dice, entonces, ¿qué es el metaboloma? Es el conjunto de todas las pequeñas moléculas en una célula, órgano, tejido u organismo. Yo lo que le agregaría aquí, que es bajo una condición determinada. Porque el metaboloma, de acuerdo a las condiciones ambientales, va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambia el transcriptoma, cambia el proteoma. El genoma siempre es el mismo. Incluye moléculas de origen endógeno y exógeno, lo que decía recién. Están definidos por la metodología de detección que usen, y el metaboloma, el tamaño de un metaboloma es indefinido, ¿no? Porque depende de lo que nosotros realmente encontremos. O sea, lo que nosotros encontremos normalmente está definido por las herramientas que tenemos para detectar diferentes tipos de metabolitos. Entonces, fíjense el metaboloma. El metaboloma en animales, en microbios y en plantas. Fíjense el tamaño del metaboloma en plantas. La cantidad de metabolitos que tiene, que es mucho más de lo que hay en un mamífero, ¿no? Y en los microbios, ¿no? Pero en las plantas es lo más rico. Seguramente con Gerardo algo le habrás comentado sobre los metabolitos en plantas, que son muchísimos. El metaboloma humano, fíjense, ¿qué incluye? Toxinas o químicos ambientales, metabolitos de drogas, aditivos alimenticios, fitoquímicos, drogas, metabolitos endógenos. Entonces,
la cantidad de metabolitos que pueden ser del metabolismo de alguna droga, de algún alimento, ¿no? Entonces es muy complejo. Uno, esos metabolitos pueden afectar el transcriptoma, ¿no? Y así también tienen, eh, fíjense, el lipidoma, lípidos y derivados lipídicos, el metaboloma de drogas, ¿no? Son metabolitos secundarios de drogas, metabolitos secundarios de alimentos, metabolitos secundarios endógenos, ¿no? El secondoma, y ahí tienen los diferentes nombres que adquieren de acuerdo al, al tipo de estudio que se haga, ¿no? Fíjese en el orden en el cual se detectan: nanomolar, picomolar, femtomolar. Estamos en este orden, bien o menos. 15, menos 12, menos 9, ¿sí? Molar. ¿Por qué es importante el metaboloma? Bueno, fíjense, dice que el 95% de todos los ensayos clínicos están dirigidos hacia pequeñas moléculas. Entonces uno puede hacer el estudio de cierta condición sabiendo esos cambios metabólicos que hay en un organismo particular. Ya sea que estemos hablando de levaduras, de alguna planta, de algún gusano en particular. El 89% de todas las drogas que se conocen son pequeñas moléculas, son metabolitos. 50% de las drogas son derivadas de metabolitos preexistentes. Y así. Esto es importante, que lo que venimos diciendo desde el principio. Este es el genoma, es la respuesta genómica a un estrés. Por ejemplo, en este caso, la alimentación. Tenemos la respuesta y el tiempo. Uno come, el genoma nunca va a cambiar. El proteoma, fíjense cómo responde el proteoma. ¿Por qué respondió el proteoma aquí? Porque hubo cambios transcripcionales, algo que se indujo. ¿Sí? Y aparecen estos cambios. Pero la respuesta inmediata está en el metaboloma. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando uno está expuesto a un estrés, como en este caso la alimentación, varían los metabolitos, esto por ejemplo en plasma, ¿sí? Varían los diferentes metabolitos, que ahí ya tenemos los metabolismos, los metabolitos exógenos, asociados a la composición de los alimentos, los aditivos y todo lo demás. ¿Ah? Y también los endógenos, que están asociados a la respuesta fisiológica a la alimentación. Entonces ven la cantidad de cambios que sufre el metabolismo, ¿ah? El metaboloma. Entonces, el genoma siempre se mantiene estable. ¿Ah? Recordemos que deriva del cigoto, la célula madre de todas las células de nuestro cuerpo. Constante. El epigenoma con el tiempo, si acá tenemos que graficar el epigenoma, los cambios aparecerían mucho después. ¿Ah? Aparecerían después. Son cambios epigenéticos que que son una consecuencia de una exposición ambiental. En cambio, el proteoma aparece luego. Normalmente la expresión de una proteína lleva entre 6 a 8 horas en aumentar el nivel de RNA. ¿Mm? Luego, entre 8 y 12 horas aparece la proteína. Entonces tenemos el gen, la respuesta transcriptora. Lo que es señalamiento es rapidísimo. A los 5 o 15 minutos ya tenemos una respuesta de las vías de señalamiento. Las vías de señalamiento me refiero a esas vías, recuerdan, del NF-κB, NERV2, HIF, son todas las vías de señalamiento, las quinasas, ¿no? Son las que van controlando eso. Luego, para que aparezcan los RNA mensajeros, entre 2 o 4 horas ya aparecen los RNA mensajeros, y luego 6 a 8 horas aparece la proteína, y la actividad puede demorar un poquito más, ¿no? Entonces recuerden eso. Fíjese lo que es el metabolismo. Acá debe estar el ciclo de Krebs, me imagino. Pero el metabolismo es muy complejo, ¿ah? Incluye un montón de cosas, tanto el metabolismo
de lípidos, de azúcares, de base nitrogenada, todo está conectado. Entonces el metaboloma puede afectar al proteoma, obviamente, afectando la expresión de ciertos genes, y el metaboloma también puede afectar al genoma. ¿De qué forma? A través de los cambios epigenéticos, fundamentalmente. El metaboloma está conectado con todo lo otro en realidad. Entonces, pequeñas moléculas como el AMP, CMP, GMP, la timil monofosfato, son constituyentes primarios del genoma y del transcriptoma, obviamente, porque son los componentes del ácido nucleico. Pequeñas moléculas, por ejemplo, los 20 aminoácidos, son los constituyentes primarios de las proteínas. Entonces, si hay cambios en aminoácidos, obviamente el proteoma va a cambiar. Pequeñas moléculas como lípidos dan la forma y la integridad y la estructura de la célula. Pequeñas moléculas como los azúcares, los lípidos, los aminoácidos, ATP, son fuentes de la energía celular. Entonces, todo está conectado, de lo que es el genoma, el proteoma y el metaboloma. Obviamente todo lo otro que está en el medio también, el epigenoma, el transcriptoma, el mignoma, todo está conectado. Las aplicaciones de la metabolómica, fíjense, para hacer test toxicológicos, para prueba de clinical trial. Si uno está probando, por ejemplo, un nuevo medicamento, en las clinical trial es importante hacer el metaboloma para saber cómo el paciente ha respondido a cierto tipo de tratamiento. Con el placebo, es decir, con la droga que no tendría efecto y con la droga que están probando. Placebo y la droga bajo estudio. Para el monitoreo de las fermentaciones, en bioreactores, para probar, para test, ya sea para comida o bebidas que estén desarrollando, para análisis nutracéutico, nutracéutico se refiere sobre todo a componentes de origen vegetal que tienen una función como fármacos, etc. Esto es lo mismo que presentamos anteriormente. Recuerden que lo más influenciado por la fisiología y factores ambientales es el metaboloma. Por esa misma razón que vimos recién en la gráfica esa donde la chica comía ese platito de fideo. A esta hora seguramente ustedes están deseando eso. Bien. En el caso del metaboloma, fíjense, uno puede empezar con muestras ya sea de una fermentación o un producto cárnico o suelo o algo, alguna muestra en particular. Se deben hacer extracciones, obviamente, depende del tipo de extracción que uno haga, lo que va a obtener. Puede ser extracciones en frío, en caliente, solvente orgánico, solvente acuoso, etc. Depende. Luego esos son analizados a través de diferentes tipos de herramientas, principalmente cromatografías y resonancia magnética, y uno puede identificar cierto tipo de componentes dentro de una muestra. Y son de alta performance, quiere decir que uno puede analizar múltiples analitos dentro de la misma muestra. ¿Por qué es dificultoso hacer metabolómica? Bueno, fíjense la cantidad de químicos que hay. Mientras que tenemos 4 bases que conforman el genoma, hay 20 aminoácidos que conforman las proteínas y hay 2 por 10 a las 5 químicos diferentes conocidos. Entonces, la diversidad es muy amplia en cuanto a los metabolitos que existen, ya sea endógenos o exógenos. Las tecnologías usadas para metabolómica, bueno, incluyen todas las que son las técnicas de cromatografía líquida, electroforesis capilar y microfluídica, en sí, cromatografía líquida y espectrometría de masa, resonancia magnética nuclear, cristalografía de rayos X, etc. Entonces hay muchas herramientas para hacer estudios metabólicos. Por eso es importante que ustedes hagan algunos cursos, al menos para conocer las aplicaciones que tienen todo este tipo de tecnología, ya sea para análisis de genómico, para análisis de proteína o para análisis de metabolitos. Bien, la genómica, la proteómica y metabolómica
serán integrados para tener una visión completa de cuál es el funcionamiento de una célula en particular, ¿no? Pueden ser usadas para monitorear o modificar organismos de una manera comprensiva, es decir, de una manera más racional. Entonces, si uno está haciendo una modificación genética en un organismo, ¿cuáles son las consecuencias fenotípicas? Esas consecuencias fenotípicas vienen de un cambio metabolómico. Ese cambio metabolómico viene de un cambio transcripcional, ¿no? De transcriptoma, ¿no? Que puede ser consecuencia de un cambio epigenético que tengan en el genoma, ¿no? Pero el genoma siempre va a ser el mismo, ¿no? Por ahí uno tiene dos variedades de plantas y está estudiando cuáles son los genes de susceptibilidad a cierto tipo o de resistencia, porque ustedes han visto, bueno, hay plantas que se llenan de hormigas, ¿no? Y otras plantas que no. Entonces, esas plantas que no se llenan de hormigas, a pesar de estar en el mismo ambiente, deben tener algo, algún gen en particular que las hace resistentes, alguna hormona, alguna proteína que produce una hormona que repele a la plaga, a la hormiga. Entonces, ese gen en particular es muy interesante. Entonces, lo que se hace es el análisis genómico de ambos tipos de variedades de la misma planta, por ejemplo, y ver cuál es la diferencia que hay entre ellas, para saber cuáles son los genes de susceptibilidad a esa peste en particular. Y la idea es, usando estas herramientas bioinformáticas, poder modelar una célula. Y ahora viene lo que es la biología sintética, en los cuales uno, usando todas estas herramientas bioinformáticas, puede diseñar una célula. ¿Mm? Y así puede uno diseñar tejidos o diseñar ciertas vías metabólicas e incorporarlas a un sistema. Actualmente todo lo que es, se está tratando de mover un poquito el campo de la biología con las 4 bases del DNA, por ejemplo, desarrollar chips para mantener información. ¿No? De esa forma uno puede, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos, en lugar de usar chip como lo que tenemos nosotros los pendrive, usar pendrive pero que sean de materia genética. ¿No? Porque la naturaleza es muy sabia. Ha visto la forma en la cual almacenar y transmitir información de generación en generación. ¿Mm? Bien. Les dejo entonces esta presentación, el capítulo 20 de Pierce, está bueno, en cuanto a proteómica y genómica, no tiene la parte metabolómica, pero creo que con lo que vimos ahora, lo importante de todo esto es que el genoma es constante, lo que cambia es el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma, y eso es lo que va a llevar a un fenotipo diferente. ¿Mm? También he colocado ahí en el Classroom, aparte de esta clase, le he colocado un libro que les puede ser útil. No es para que lo lean ahora, sino para que lo tengan y lo guarden. Es un libro de edición 2010, está bueno, sobre proteómica y está en español, para que le den una miradita. Bueno, chicos, ¿cómo andamos? Bien, Bien, profe. profe, todo en orden. Pensaba que se me habían dormido. Pensaba que se me habían dormido. Bueno, No, ¿vieron profe. qué importante lo que hemos visto, ¿no? O sea, hemos empezado viendo genética mendeliana para ver cómo se transmitían los caracteres de generación en generación. Esos caracteres que se transmiten de generación en generación pueden ser un genoma que se duplicó y se dividió en 2 células a través de mitosis, se dividió en 2 células. Material genético idéntico. Que había 2 individuos genéticamente idénticos, que son los gemelos monocigóticos, son genéticamente idénticos, pero pueden tener un epigenoma diferente debido a la alimentación, cómo la alimentación influye, o el ambiente mismo, el uso de drogas, ciertos medicamentos, que pueden llevar a que el epigenoma en un individuo sea diferente de su gemelo idéntico. O sea, son genómicamente idénticos, pero epigenómicamente son diferentes. Que las células en el mismo cuerpo, en el mismo individuo,
pluricelular puede tener diferentes epigenomas a pesar de tener el mismo genoma. Por ejemplo, las células de las neuronas pueden tener diferentes epigenomas que las células beta pancreáticas, obviamente, porque están expuestas a diferentes tipos de microambiente celular. Luego vimos cómo la información génica fluye desde DNA hasta dar un fenotipo. ¿Qué herramientas tenemos para medir esos cambios? Ese flujo. ¿Cómo se regula el flujo de la información génica? ¿Cómo podemos hacer para estudiar, para aislar DNA, RNA, proteínas, metabolitos? ¿Y cuáles son las herramientas para analizarlas? Podemos usar herramientas que son comunes en el laboratorio, pero normalmente se utilizan estas técnicas de high throughput o de alta performance que nos permiten dar muchos datos de qué proteínas están presentes en una muestra, cuáles son las secuencias de DNA de un genoma completo, cuál es el transcriptoma de una célula en particular. Por eso yo le digo, el transcriptoma, el metaboloma y el proteoma, tenemos que decir que es con todas las proteínas, RNA o metabolitos presentes en un momento y bajo una condición en particular. Pues si cambiamos la condición, el metaboloma va a cambiar. Porque el transcriptoma cambió, porque el proteoma cambió. Entonces, vimos cómo modificar estos organismos y cómo estudiar los cambios en las modificaciones genómicas en un organismo en particular. Puede ser una bacteria, una levadura, un gusano, un animal. Podemos estudiar poblaciones de microorganismos en una muestra de suelo, identificar si un cierto microorganismo está presente en una muestra de suelo, por ejemplo, una bacteria que es fijadora de nitrógeno, en una muestra de suelo, saber si está o no está, porque no sabemos por qué los cultivos no producen cierta característica que nos interesa. Entonces la ingeniería genética nos permite modificar organismos para mejorar algún bien que estemos produciendo o para mejorar el ambiente a veces. Chicos, preguntas sobre lo que hemos visto o lo anterior. Yo, profe, por ahora no tengo ninguna duda. ¿Vieron? Entonces, ustedes traten de interiorizarse por lo que hay actualmente, ¿eh? lo que viene. Lo que viene va a ser muy competitivo para el biotecnólogo, entonces ustedes vayan teniendo idea que van a necesitar muchas más herramientas de las que actualmente disponen. Especialmente para los biotecnólogos, para ustedes es fundamental. Tratar de hacer pasantías en los veranos. Sé que los veranos son ideales para irse a la playa, para disfrutar, ¿no? Pero a veces también es importante que durante el verano es cuando los laboratorios pueden admitir gente para que trabaje, ¿no? ¿Estamos, chicos? Bien. A ver. Profe, yo tengo una pregunta sobre el integrador, el parcial promocional. Ahí vamos a ver la pregunta parcial.